Continuamos con el área de matemática. Hoy trabajamos la experiencia de aprendizaje número 4, página 35 hasta la página 42, siglo 6, primer año de secundaria. Hoy trabajamos con el cuaderno de trabajo del área de matemática de primer año de secundaria, la página 35 hasta la página 42. Título de la actividad: resolución de problemas de proporcionalidad directa. Evaluamos nuestros aprendizajes. Propósito del área de matemática, propósito de este tema: establecemos relaciones entre datos, valores desconocidos o variación entre dos magnitudes. Transformamos esas relaciones en proporcionalidad directa y las expresamos con símbolos y lenguajes algebraicos. También empleamos estrategias heurísticas, recursos o procedimientos pertinentes para resolver problemas de proporcionalidad directa. Asimismo, justificamos mediante ejemplos las características y propiedades de la variación entre dos magnitudes y la constante de proporcionalidad, y corregimos errores si los hubiera. Entonces, acá tenemos la competencia del área de matemática: resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Acá tenemos la capacidad del área de matemática. Vamos a trabajar con las 4 capacidades. La evidencia: en esta actividad los estudiantes aplicarán estrategias para resolver problemas de proporcionalidad directa y los aplicarán en su vida cotidiana. Empezamos con la primera pregunta. Acá me dicen, si hace 10 años las edades de Ana y su madre eran 15 y 40, respectivamente. Pregunta: ¿cuál es la razón entre las edades actuales de ambos? Entonces nos están diciendo, hace 10 años las edades de Ana y su madre eran de 15 y 40, respectivamente. Y la pregunta: ¿cuál es la razón entre las edades actuales de ambas? Entonces nos están dando como dato en un tiempo pasado y nos están pidiendo la relación en el tiempo presente. Hace 10 años. Hace 10 años, y acá tenemos la edad actual de Ana y su madre, ¿no? Entonces, vamos acá. Si hace 10 años las edades de Ana y su madre eran de 15 y 40. Las edades de Ana, la edad de Ana era ¿cuánto? Me dicen 15, y la edad de su madre vendría a ser ¿cuánto? 40. Eso es lo que me dice el problema. Eso sucede hace 10 años. Su edad actual de Ana entonces sería 15 más 10, vendría a ser ¿cuánto? Eso sería 25. La edad actual ¿de quién? De Ana. Y la edad actual de la mamá de Ana sería 40 más 10, eso sería 50. Entonces, lo que nos están pidiendo, ¿cuál es la razón entre las edades actuales de ambas? Entonces, nos están pidiendo la razón de las edades actuales. Entonces, respecto de Ana respecto a su madre, sería 25 sobre 50. Ahí está. Simplificamos. Quinta de 25 sería 5. Quinta de 50 vendría a ser 10. Seguimos simplificando. Quinta de 5 sería 1. Quinta de 10 vendría a ser 2. Entonces la razón es de 1/2. La respuesta sería la letra C.
Ya está resuelto la pregunta número 1. Ahora vamos a resolver la pregunta número 2. Luisa planea preparar pastelitos para el cumpleaños de su hija. Si gasta 15 soles en 25 unidades, pregunta, ¿cuánto dinero necesita para preparar 80 pastelitos? Entonces, trabajamos. Acá vamos a tener el costo y vamos a tener también el número de pastelitos. Entonces nos dicen acá, Luisa planea preparar pastelitos para el cumpleaños de su hija. Si gasta 15 soles, está gastando, el costo sería de 15 soles. ¿En cuánto? En 25 unidades. La pregunta, ¿cuánto dinero necesita para preparar 80 pastelitos? La cantidad de dinero que necesita sería X para preparar 80 pastelitos. Entonces, acá el costo con el número de pastelitos van a ser magnitudes directas. Entonces, como son dos magnitudes directas, vamos a trabajar X es igual a 15 multiplicado por 80 dividido entre 25. Entonces, vamos a simplificar acá. Simplificamos. Quinta de 25 vendría a ser 5. Y acá vamos a tener quinta de 15 vendría a ser ¿cuánto? 3. Quinta de 5 vendría a ser 1. Y acá vamos a tener quinta de 80 vendría a ser 16. Entonces vamos a tener, sería X vendría a ser igual 3 por 16 sería 48. Dividido entre 1 me va a dar 48. Entonces la respuesta vendría a ser la letra B. Ahí está. Pasamos a la pregunta número 3. En la pregunta número 3 nos están diciendo, un poste produce una sombra de 4,5 metros en el piso. Si en el mismo instante una varilla vertical de 49 centímetros genera una sombra de 63 centímetros. Pregunta, ¿cuál es la altura del poste? Entonces lo que vamos a tener acá sería la longitud del poste y acá vamos a tener la longitud de la sombra del poste. Entonces, la longitud del poste con respecto a la longitud de la sombra del poste respecto al piso son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, un poste produce una sombra de 4,5 metros en el piso. La longitud del poste vendría a ser H. Y acá nos están diciendo que produce una sombra de 4,5 metros en el piso. La longitud de la sombra respecto al piso, 4,5 metros. Si en el mismo instante una varilla vertical de 49 centímetros, la longitud de la varilla me dice que es de 49 centímetros, genera una sombra de 63 centímetros, la longitud de la sombra respecto al piso 63 centímetros. ¿Cuál es la altura del poste? Nos están diciendo cuál es la altura del poste. Entonces vamos a tener acá que la longitud del poste con la longitud de la sombra del poste respecto al piso son magnitudes directas. Entonces vamos a tener H es igual a 49 multiplicado por 4,5 y eso dividido entre 63. Multiplicamos en aspa. Ahí está. 49 multiplicado por 4,5 dividido entre 63. Entonces, trabajamos acá. En el numerador multiplicamos por 10 y en el denominador también multiplicamos por 10
para convertir este decimal en un número entero. Entonces tengo 49 multiplicado 4,5 por 10 sería 45. 63 multiplicado por 10. Ahora comenzamos a simplificar. Acá vamos a tener quinta de 10, vendría a ser ¿cuánto? 2. Y acá vamos a tener quinta de 45, vendría a ser 9. Ahora sacamos novena. Novena de 9 sería 1. Novena de 63 vendría a ser 7. Séptima de 7 vendría a ser ¿cuánto? 1. Séptima de 49 vendría a ser 7. Entonces vamos a tener acá, la altura vendría a ser igual, 7 por 1 sería 7 y 1 por 2 sería 2. Y eso sería 7 medios. Y 7 medios es igual a 3,5. Entonces la respuesta sería la letra A. Ahí está. Entonces la respuesta nos va a salir en metros centímetros. Con este centímetro se simplifica. Entonces la altura nos sale respecto, su unidad sería metros. Continuamos con la pregunta número 4. En la pregunta 4 nos dicen, la gráfica muestra la cantidad de dinero que emplea el tutor de primer grado A para adquirir las entradas de sus estudiantes en la visita al Museo de Historia Natural. Trasladada los valores y completa la tabla. Pregunta. ¿Cuál es el precio de una entrada al museo? Justifica tu respuesta. Entonces nos están pidiendo cuál es el precio de una entrada al museo. Entonces vamos a tener acá en el plano cartesiano la gráfica y acá tenemos el diagrama tabular, la cantidad de estudiantes y el costo de entradas. Entonces, observamos el gráfico, entonces la cantidad de estudiantes con el costo de entrada son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, si la cantidad de estudiantes aumenta, el costo de la entrada también va a aumentar. Entonces, trabajamos. Cantidad de estudiantes, 5. A ver, cantidad de estudiantes, 5. 5 sería acá 10. Entonces sería 10. A ver, cantidad de estudiantes 8, 8 y nos vamos a dar cuenta que está por encima de 15. Entonces no sabemos qué valor sería. 12, miramos acá, 12 está por debajo de 25. Tampoco sabemos qué valor sería. 15, 15, 30. Entonces acá vamos a tener sería 30. Entonces ahora lo que vamos a hacer es completar la tabla. Como sabemos que la cantidad de estudiantes con el costo de entrada son magnitudes directas, entonces multiplicamos en aspa. Multiplicamos en aspa. Entonces voy a tener acá 10 por 8 vendría a ser ¿cuánto? Eso vendría a ser 80. Entonces, 5, ¿por qué número me va a dar? 80. Eso vendría a ser ¿cuánto? 16. Entonces, seguimos ahora. Vamos a completar acá. Entonces, multiplicamos también así en aspa. Entonces, sería 16. ¿Por quién? Por 12. Eso vendría a ser ¿cuánto? 192. Entonces, 8, ¿por qué número me va a dar 192? Sería ¿cuánto? 24. Ahí está la tabla de doble entrada
rellenado. Entonces, la pregunta que nos dicen, ¿cuál es el precio de una entrada al museo? Acá mirando la tabla nos dice que 5 estudiantes están pagando ¿cuánto? 10 soles. Nos están pidiendo el precio de la entrada. Entonces, acá podemos trabajar en cualquiera de ellos podemos trabajar. Entonces voy a trabajar acá. Quinta de 5 vendría a ser ¿cuánto? 1. Quinta de 10 vendría a ser ¿cuánto? 2. Entonces me dice, un estudiante está pagando ¿cuánto? 2 soles. Entonces vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es el precio de una entrada al museo? Entonces el precio de una entrada al museo es de 2 soles. Ya está resuelto la pregunta número 4. Vamos a trabajarlo aplicando otro método. Entonces nos están preguntando cuál es el precio de una entrada al museo. Entonces sería la cantidad, un estudiante va a pagar X soles. Entonces sería 1 sobre X. 1 sobre X. Eso va a ser igual a 5 sobre 10. Entonces continuamos. Acá voy a tener 1 sobre X. Eso va a ser igual. Quinta de 5 sería 1. Quinta de 10 sería 2. Entonces ahí vamos a tener 1 es igual a 1. Entonces X es igual a 2. Entonces X es igual a 2 soles. Eso significa el precio de una entrada al museo es de 2 soles. Entonces está resuelto la pregunta número 4. Ahora vamos a trabajar con la pregunta número 5. ¿Cuál de las siguientes tablas no representa una relación de proporcionalidad? Justifica tu respuesta. Entonces, acá vamos a mirar cuál de las tablas no representa una relación de proporcionalidad. Entonces, trabajamos con la letra A. Entonces, en la letra A, como son magnitudes, me dicen relación de proporcionalidad, entonces la cantidad de cuaderno con el costo son magnitudes directas. Multiplicamos en aspa. 5 por 3 debe ser igual a 2 por 7,5. Entonces, 5 por 3 es igual 5 por 3 es igual a 2 por 7,5 y eso me va a dar 15. Entonces, seguimos. 7,5 multiplicado por 6 va a ser igual a 3 por 15. Entonces, vamos acá. 7,5 multiplicado por 6. Eso va a ser igual a 3 por 15. Y eso me va a dar, ¿cuánto? 45. Entonces, la letra A vendría a ser una relación de proporcionalidad. A ver, vamos con la letra B. Lo mismo vamos a hacer acá. Multiplicamos la cantidad de baldes de pintura con el área de pared pintada. Son magnitudes directamente proporcionales. 25 por 4 debe ser igual a 2 por 50. Entonces, 25 por 4 es igual a 2 por 50 y eso me va a dar, ¿cuánto? 100. Ahora sería 50 por 8 debe ser igual a 4 por 100. Entonces sería 50 por 8 debe ser igual a 4 por 100. Y eso va a ser, ¿cuánto? 400. Entonces también cumple. También sería una relación de proporcionalidad. Entonces, con la letra C, lado de un cuadrado, ¿con quién? Con el área. A ver, vamos acá. Multiplicamos. Vamos con la letra C. Multiplicamos 4 por 3 debe ser igual a 2 por 9. Entonces nos vamos a dar cuenta acá.
que 4 por 3 es diferente a 2 por 9, porque 4 por 3 sería 12 y 2 por 9 sería ¿cuánto? 18. Son diferentes. 9 por 4 con 3 por 16 son dos valores diferentes también. 9 por 4 es diferente a 3 por 16. Entonces no está cumpliendo la letra C. A ver, vamos con la letra D. Con la letra D, entonces, vamos a trabajar acá. De igual manera, vamos a trabajar solamente en aspas. Sería 5 por 5 es igual a 1 por 25. Entonces sería 5 por 5. 5 por 5 es igual a 1 por 25. Y eso me va a dar ¿cuánto? 25. Acá sería 25 por 8 debe ser igual a 5 por 40. Entonces me dice que 25 por 8 debe ser igual a 5 por 40. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 200. Entonces, el único que no está cumpliendo sería la letra C. Entonces, eso sería la respuesta. ¿Cuál de las siguientes tablas no representa una relación de proporcionalidad? Entonces, ahí está respondido la pregunta número 5. Continuamos con la pregunta número 6. La familia de Daniel pagó 135 soles por 3 días de estadía en un hotel con piscina durante su viaje a la capital. Pregunta, ¿cuánto más tendrá que pagar si deciden quedarse toda la semana? Entonces, vamos a darnos cuenta que estas dos magnitudes, el costo y el número de días, vendría a ser magnitudes directas. A más día que yo me quede en el hotel, tendría que pagar más. Entonces, acá nos están preguntando cuánto más tendrán que pagar si deciden quedarse toda la semana. Entonces, la familia de Daniel pagó 135 soles por 3 días. Entonces, vamos a sacar cuánto están pagando por un día. Entonces, en un día la familia de Daniel paga. En un día pagaría 135 dividido entre 3. 135 entre 3, eso sería 45. Entonces, en un día están pagando 45 soles. Nos están preguntando cuánto más tendrán que pagar si deciden quedarse toda la semana. Para completar la semana faltarían 4 días, como acá sería la familia de Daniel pagó 135 soles por 3 días. Para completar la semana están faltando 4 días. Entonces vamos a responder, si la familia de Daniel deciden quedarse toda la semana, entonces por los días que falta deberá pagar, lo que deberá pagar sería 45, que vendría a ser el costo por día, 45 multiplicado por 4, porque son 4 días que están faltando para completar la semana, y eso vendría a ser 180. Entonces, la respuesta vendría a ser ¿quién? La letra A. Ya está resuelto la pregunta número 6. Continuamos con la pregunta número 7. En la pregunta número 7 nos están diciendo, en la siguiente tabla, la primera fila indica la cantidad de ingredientes que se requieren para preparar un pie de limón para 8 personas. Completa la información para 4 y 12 personas.
para 4 y 12 personas. Entonces vamos a completar acá la cantidad de personas. Entonces trabajamos. Ahora lo que vamos a hacer es completar esta tabla. Como en la primera fila todos los datos están completados, entonces vamos a completar la segunda fila. Acá tengo 8. Entonces, 8 para 4 se ha dividido entre 2. 8 entre 2 me va a dar ¿cuánto? 4. Entonces, a 400 lo divido entre 2. Eso me va a dar 200. A 300 lo divido entre 2. Me va a dar 150. A 450 lo divido entre 2, eso me va a dar 225. A 200 lo divido entre 2, eso me va a dar 100. Acá tenemos para 4 personas. Entonces, de 4 para 12 a 4 se está multiplicando por 3. 4 por 3 me va a dar ¿cuánto? 12. Entonces, a 200 lo multiplicamos por 3, eso me va a dar 600. A 150 lo multiplicamos por 3, me va a dar 450. A 225 lo multiplicamos por 3, eso me va a dar 675. A 100 lo multiplicamos por 3, eso me va a dar 300. Entonces ya tenemos la tabla rellenada. Y acá nos dice, explica tus procedimientos para completar la tabla. Entonces lo primero que hemos hecho, completamos la columna cantidad de personas, ¿no? Hemos completado esta columna cantidad de personas. Lo primero que hicimos. Segundo, dividimos a 8 entre 2 para obtener 4 y hacemos lo mismo en la columna de limón, azúcar, leche y harina. Y el tercer paso, multiplicamos a 4 por 3 para obtener 12 y hacemos lo mismo en la columna de limón, azúcar, leche y harina. Entonces ya está resuelto la pregunta número 7. Ahora pasamos a la pregunta número 8. Nos están diciendo 2 hermanos, Juan de 12 años y Rafael de 15. Reciben como herencia de su padre un terreno de cultivo de 36 hectáreas. Si la repartición fue de forma proporcional a sus edades, pregunta, ¿cuántas hectáreas le tocará a cada uno? Entonces, acá tenemos 2 hermanos, Juan y Rafael. A mayor edad le va a tocar más hectáreas. Entonces, a menor edad le toca menor hectárea. Entonces, vamos a trabajar acá. Vamos a hallar la relación entonces entre las edades de Juan y Rafael. La relación de las edades de Juan y Rafael. Juan tiene ¿cuántos años? 12 años. Y Rafael tiene ¿cuántos años? 15 años. Acá podemos simplificar entonces a 12 lo dividimos entre 3, me va a dar 4. A 15 lo dividimos entre 3, me va a dar ¿cuánto? 5. Entonces, acá tenemos la razón de proporcionalidad entre la edad de Juan y Rafael. Entonces, vamos a trabajar acá. Nos están diciendo lo que se van a repartir son 36 hectáreas. Entonces, voy a dividir 36 dividido entre la suma de 4 más 5. 4 más 5 sería 9. Entonces sería 36 entre 9. Eso me va a dar 4. Entonces ya tengo la constante que vendría a ser 4. Entonces trabajamos acá.
a Juan le toca 4 multiplicado por 4. ¿Cuánto sería? 16 hectáreas. A Rafael le toca 5 multiplicado por 4. Eso vendría a ser 20 hectáreas. Entonces, la respuesta vendría a ser la letra D. 16 hectáreas al menor y 20 hectáreas al mayor. Ya está resuelto la pregunta número 8. Entonces trabajamos ahora con la pregunta número 9. En una tienda de abarrotes, Sara observa la siguiente oferta para un mismo tipo de detergente. Pregunta, ¿qué tamaño de bolsa le conviene comprar? ¿Por qué? Entonces, vamos a trabajar acá. Acá vamos a tener oferta de la bodeguita, detergente Gallito. Entonces, trabajamos para 120 gramos. Entonces, hallamos el costo por cada gramos. Lo que vamos a hacer entonces para 120 gramos. Para 120 gramos, entonces vamos a tener un gramo nos está costando, ¿cuánto sería el costo de un gramo? Entonces, para hallar el costo de un gramo, lo único que vamos a hacer es, acá, a 1,1 lo multiplicamos por 10, sería 11. Y a 120 también lo multiplicamos por 10, sería 1200. Entonces, al multiplicar por 10 sería 11 y a multiplicar por 10 sería 1200. Entonces sería 11 entre 1200. Y esa división sería, ahí está. Ahora trabajamos para 250 gramos. Para 250 gramos, entonces vamos a tener un gramo está costando. Lo mismo vamos a hacer acá. Acá tengo 2,1. Entonces a este 2,1 lo multiplico por 10. Al multiplicarlo por 10 me va a dar 21. A 250 también lo voy a multiplicar por 10, sería 2500. Multiplicamos por 10 a 2,1 vendría a ser 21 sobre 2500. Entonces, al multiplicar por 10 me va a dar 21. Al multiplicar por 10 me va a dar 2500. Entonces sería 21 sobre 2500. Y eso sería, ahí está el resultado. Ahora trabajamos para 520 gramos. Para 520 gramos, entonces vamos a tener un gramo está costando. Para hallar el costo de un gramo, multiplicamos por 10, me va a dar 38. Al multiplicar por 10 me va a dar 5200. Entonces sería 38 sobre 5200. Ahí está. Y esa división vendría a ser, ahora trabajamos para 900 gramos. Para 900 gramos, entonces vamos a tener el costo de un gramo. Para hallar el costo de un gramo, acá multiplicamos por 10, voy a tener 68. Al multiplicar por 10 acá sería 9000. Entonces sería 68 sobre 9000. 68 sobre 9000. Y eso vendría a ser igual a este número. Entonces, vamos, acá tenemos el costo por gramo de los detergentes. Entonces, miramos la parte entera. Vamos a mirar la parte entera. Si nos damos cuenta, la parte entera en los 4 es 0. Entonces, como son iguales, pasamos al primer decimal. Y miramos el primer decimal también en los 4. Nos vamos a dar cuenta que también son ceros. Como son iguales, pasamos al segundo decimal.
En el segundo decimal también nos vamos a dar cuenta que todos son ceros, son iguales. Entonces pasamos al tercer decimal. En el tercer decimal, acá es 9 y acá es 8. Queda descartado ese valor. Entonces acá tengo 8 y acá tengo 7. Entonces queda descartado el 8. Entonces vamos a trabajar, acá es 7 y acá es 7. Entonces 7 es igual a 7. Entonces pasamos al cuarto decimal. En el cuarto decimal, acá es 3 y acá es 5. Entonces, ¿el menor quién es? 3. Entonces, la respuesta sería la letra A. La bolsa de 520 gramos, porque el costo del detergente por gramo es menor. Ahí está. Esto es el número menor para 520 gramos. Ya tenemos la respuesta para la pregunta número 9, que vendría a ser la letra A. Continuamos con la pregunta número 10. En la pregunta 10 nos están diciendo, la razón entre dos números A y B es 3/8. Relaciona con flechas las columnas para que los valores correspondientes de C y D formen una proporción con los números A y B respectivamente. Entonces nos están diciendo que tiene que formar una proporción. A sobre B debe ser igual a C sobre D y eso debe ser igual a 3/8. Eso es lo que nos están diciendo. La razón entre dos números A y B es 3/8. Entonces A sobre B va a ser igual a 3/8 y C sobre D también debe ser igual a 3/8. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, trabajamos. Acá trabajamos, comenzamos a observar esta columna con esta columna. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar. Entonces, trabajo acá, sería para la primera condición, voy a trabajar 9,24 para C9 y para D24. Entonces, trabajamos acá, C sobre D. Eso va a ser igual, C vale 9 y D vale 24. C vale 9 y D vale 24. Entonces, tercia de 9 sería 3. Tercia de 24 sería 8. Entonces me va a dar 3/8. 3/8. Entonces, relacionamos. Ahí están. Continuamos. Ahora miramos, trabajamos para D40 y para C15. Entonces trabajamos acá para D40 y C15. C es 15 y D 40. Entonces acá simplificamos. Quinta de 15 vendría a ser 3. Quinta de 40 sería 8. Entonces vamos a tener también 3/8. Ahí está. Continuamos. Entonces, ahora trabajamos acá. Acá tengo C más D es igual a 22, pero acá me dicen que C vale ¿cuánto? 6. Si C vale 6, ¿cuánto vale D? Entonces, vamos a trabajar acá. C sobre D. Eso va a ser igual ¿a quién? C vale 6. Si C vale 6, el valor de D vendría a ser 16, porque 6 más 16 sería 22. Entonces, ahí está, C vale 6, C vale 6 y D es igual a 16, porque 16 más 6 me va a dar 22. Entonces, acá simplificamos, mitad de 6 sería 3, mitad de 16 vendría a ser 8. 3/8. Ahí está. Ahí está relacionado. Ahora vamos a trabajar para el último que nos queda. Entonces, C es igual a 7,5
y D es igual a 20. Eso es lo que nos dicen, ¿no? C sobre D, eso va a ser igual, C vale 7,5 y el valor de D vale 20. Ahí están. Entonces, continuamos acá. Acá lo que vamos a hacer es multiplicar por 10 a 7,5 para volverlo un número entero. Por 10, 7,5 por 10 sería 75. 20 por 10 sería 200. Acá simplificamos 75 entre 5. Eso va a ser ¿cuánto? 15. 200 entre 5 vendría a ser ¿cuánto? 40. Continuamos. Acá también podemos simplificar. Quinta de 15 vendría a ser 3 y quinta de 40 vendría a ser 8. Y tenemos 3 octavos. También tenemos 3 octavos. Entonces, relacionamos, ahí está. Entonces, ya está resuelto la pregunta número 10. Continuamos. Acá, chicos, tenemos el reto del área de matemática. En esta página tenemos 3 preguntas. Y en la siguiente página tenemos 2 preguntas más. Es decir, el reto del área de matemática está compuesto por 5 preguntas. El reto del área de matemática está compuesto por 5 preguntas. Acá estamos trabajando con la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Acá tenemos el criterio de evaluación, chicos. Acá está el criterio de evaluación con que estamos trabajando en este tema. Entonces, chicos, acá está el reto del área de matemática. Entonces, ustedes deben responder a las 5 preguntas del reto del área de matemática y deben de presentar ese trabajo. Entonces, chicos, ustedes deben de seguir estudiando para que puedan tener mejores oportunidades en esta vida.